Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les bendiga y estamos aquí reunidos para tener ya la última lección de este trimestre. Muy interesante, por cierto, como miramos allí, alusiones, imágenes y símbolos, y especialmente prestarle atención a aquello que dicen como subtítulo, ¿cómo estudiar la profecía bíblica? Sí, queridos hermanos, hay modo de estudiarlo y uno que nos trae el autor es a través de alusiones, símbolos, como en este caso, en la lección número 13 que tenemos ahora, el autor la tituló Imágenes del fin, nos trae por lo menos dos personajes de la antigüedad para que lo estudiemos. Estos son Jonás y Ciro, los principales. Vamos a extraer lecciones, pero antes escuchemos algunos consejos que el autor nos da. En primer lugar, como bien lo dice allí, analizaremos la misión de Jonás a Nínive. Esto es como un predicador, como tienen que hacerlo en los últimos días aquellos que deben anunciar la caída de Babilonia. Como también el ascenso de Ciro como tipo de Cristo, cuando él llegó a dominar a Babilonia y libertar a los israelitas. Así también Cristo como antitipo vendrá él contra Babilonia para libertar a los cautivos que Babilonia tiene consigo. Pero es necesario seguir algunos consejos que el autor aquí en la lección nos da. Esto es, cuidarnos de extraer de esos relatos elementos que sean absurdos. Fíjense lo que subrayamos ahí, interpretaciones proféticas absurdas. Y nos vamos a cuidar, daremos algunos ejemplos al respecto, ¿sí? Como también tratar de descubrir significados ocultos en algunos detalles de estos personajes. Vamos a ver también qué riesgos pueden traer. Así que vamos por lo pronto a arrancar con Jonás, el profeta renuente. Vamos a mirar en Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Allí a este profeta es conocida la historia, pero Jesús ya aplicó este mensaje para sus días y aún para los nuestros. Pero leamos primeramente Jonás capítulo 1, versículos 1 al 4, que dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos. Tarsis es en dirección opuesta, en dirección a España. Eso sería Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Lógicamente, Jonás no se convierte aquí en un prototipo de predicador, al contrario, pero muestra las características que aún en los días finales tendrán los santos cuando tengan que predicar. Es inhibición en algunos casos, miedo, es natural que tratemos de imaginarnos la escena de los santos en los últimos días similar a Jonás. Pero algo que debemos recordar en la historia de Jonás, o a partir de la historia para nosotros, es que hubo un revivimiento, un cambio, una gran reforma que Jonás ni se imaginaba. Así también en nuestros días quizás no nos imaginamos. Así que por lo pronto, este es un primer mensaje de un profeta que va en sentido contrario a la voluntad de Dios. Pero reparemos en el versículo 2 y comparémoslo con Jonás 3:1. En el versículo 2, 1:2, Dios le abre el corazón. Miremos lo que dice. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. No la aguanto, su maldad es muy grande. Dios abre su corazón y le cuenta, es terrible lo que esa gente hace contra mí. Pero en el segundo mandato, recordemos, Jonás es rescatado milagrosamente por la boca del pez, o allí es salvado por ese pez. En la siguiente oportunidad, capítulo 3:1, Dios ya no va a abrir su corazón, da instrucciones, haz lo que yo te mando. Miremos 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te voy a dar. ¿Sí? Haz lo que yo te digo, lo que te ordeno. Cuidémonos, queridos amigos, cuando desperdiciamos la primera oportunidad en la que Dios nos invita amorosamente y Él nos puede compartir su carga, por decirlo de una manera. De hecho,
Es una carga para Dios soportar semejante mal como hay alrededor. Así como pasó cuando dialogaba con Abraham por el pecado de los de Sodoma. Acá también el pecado de esa gente. Pero en la segunda ocasión Dios es más tajante. Vas a hacer lo que yo te ordeno. Pero he aquí que ahora el Señor Jesús hace una comparación con sus días y los días de Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Allí aparece el mensaje que tenemos en la lección para repasar. Leámoslo, ese texto, y ver qué lección tenemos para nuestros días. Mateo 12, 38 en adelante. Leemos entonces. Dice allí: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos de ti ver señal. Jesús responde: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué significa esta primera parte de la lectura? Es que así como Jonás se interpreta en forma espiritual. Saben que hasta el día de hoy hay comentadores que cuando cuentan o comentan la historia de Jonás, dicen que es una historia de niños. Es imposible que haya pasado semejante cosa de un hombre que haya sobrevivido dentro del vientre de un animal o de un cambio grande que haya pasado en la tierra de Nínive, alguna revolución, en fin, no hay registros al respecto. Bueno, vamos a estudiar eso, acerca de eso también. Por lo tanto, esta historia es de niños, ¿quién lo va a creer? Pero Jesús no habla así, aún más. Así como pasó con Jonás, pasará con el Hijo del Hombre. Y así como se debe entender Jonás en términos espirituales, que estuvo en el vientre del animal 3 días, 3 noches, así también espiritualmente lo tienen que entender. Es la única forma para heredar salvación, aceptar que Cristo estará allí bajo tierra 3 días, 3 noches, haciendo la comparación, amigos. Y si uno rechaza la historia de Jonás, obviamente rechazará la historia de Cristo para su perdición. Así que este es un mensaje. Ya Jesús le dice: esta es la señal para estos adúlteros que demandan señal. Aquí les va una señal espiritual que solamente se discierne por virtud del Espíritu Santo. Pero vayamos a Jonás propiamente, como leemos en la lección allí. Los asirios eran conocidos por su brutalidad. No es por nada que Jonás huyera en dirección a Tarsis, hacia el lado opuesto, dije hacia España, para evitar llevar adelante su predicación. Saben, las costumbres eran tan bárbaras, ahí la lección nos menciona, podemos leer un poquito el párrafo: los pueblos conquistados por ellos eran masacrados de maneras sádicas. ¿Quién querría ir a predicar en esas condiciones? E incluso hay murales que describen lo que esta gente hacía. Una de las prácticas era seleccionar la población asiria. Las niñas que nacían solamente eran para procreación, una porción, y la otra porción para ser soldados. Para ello les seccionaban el busto derecho, se los cortaban para que empuñaran armas, para que sean fuertes llevando su espada o su lanza. Noten la barbarie de estos asirios. El resto de mujeres era para que sirvieran para procreación. Y luego cuando llegaban a las ciudades, hacían una razzia anual por el dios Ashur, de ahí viene Asiria, donde no dejaban ni pasto ni sobrevivientes. Era algo que lo hacían por motivos religiosos. Como ocurre cuando uno va a la iglesia en el día del culto, forma parte del servicio, ir a adorar al Señor, ir a cantar en la iglesia. En este caso, esta gente, como parte del culto al dios Ashur, era destruir pueblos una vez al año. ¿Calcula? Entonces, que Jonás haya recibido órdenes de ir a evangelizar a esa gente bárbara, parecía algo terrible. Pero saben, amigos, Dios tenía su propósito, y era que deseaba atemperar la maldad de esta gente. Ya vamos a ver un poco después más sobre lo que pasó con la conversión de los ninivitas, historia que nosotros conocemos.
pero era porque el castigo que se estaba aproximando para el reino del norte de Samaria ocurrió en el 722 a.C. Y esta prédica de Jonás ocurrió más o menos unos 70 años atrás. Bien, el propósito de Dios era atemperar, menguar la violencia de estos castigadores del reino del norte, los asirios, que castigarían a Samaria, a Israel. Y Dios lo consiguió. Esa gente mermó su violencia gracias a esa conversión que ocurrió, extraña por cierto, en Nínive, pero Dios pensando en su pueblo Israel. Miremos acá todavía más en la lección. Aquí sí, mis amigos, recuerden que el autor nos advierte acerca de interpretaciones absurdas y demás. Cuidémonos. Yo les animo a que nos cuidemos. Porque acá, fíjense, el autor hace un comentario en el que quizás este servidor puede diferir. Y esto para que aprendamos lección. Cuidémonos de ser sensatos cómo vamos a interpretar. Hay un momento importante en la historia de Jonás que puede señalar hacia el movimiento remanente de los últimos días. Ya dijimos, es el predicador, la predicación. Eso es correcto. Así como Jonás predicó, así el remanente tendrá que predicar. Y ya vamos a ver una prueba más en Jonás, que la lección no la trae esta semana, pero está la prueba bíblica, y está en Apocalipsis también. Me voy adelantando, tiene que ver con el ángel de la piedra de molino, del cual Jonás es uno de los antecedentes. Ya en un momentito más señalo este aspecto que está en Jonás y está en Apocalipsis, en este símbolo del ángel de la piedra de molino de Apocalipsis 18, que es un mensajero contra Babilonia. Jonás lo cumple. En un momento más lo estudiamos. Así que podemos sacar más lecciones. Pero esta parte, amigos, vamos a ver si podemos coincidir. Dice acá. Cuando preguntan a Jonás quién es, él le responde: yo soy hebreo, venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Es una declaración semejante al mensaje del primer ángel, y por ahí viene el paralelo. Amigos, permítame diferir. Y es que este mensaje que da Jonás es una vergüenza. Realmente no cabe compararlo con el mensaje del primer ángel. ¿Por qué motivo? Porque fue un mensaje al revés. No solamente huyendo de Dios, sino que cuando conocemos la historia del capítulo 1, la citamos de memoria, cuando el jefe de la nave averigua qué está pasando, por qué esta desgracia de querer hundirse con la borrasca alrededor, echando suertes descubren a Jonás. Jonás, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, yo soy hebreo, venero a Dios. Y entendieron que el castigo venía por la desobediencia a Dios. Y Jonás dijo: échenme al mar y que todo se calma. Estaba tan desanimado, se sentía tan culpable, que la gente fue más buena. Ellos buscaron a toda costa salvar, tirando las cargas, evitando salvar o perder a un hombre. Cuando finalmente oraron ellos: Señor, te pedimos perdón por esta sangre inocente, nosotros no somos culpables, vamos a hacer esto. Amigos, esto no es evangelización de Jonás, él predicó al revés. Al punto que cuando se cayó Jonás y el agua se calmó, la gente temió en gran manera. Hicieron votos. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? Predicar de un Dios de terror, que se calma con sangre humana. Captamos. Es terrible. Lógicamente, ese es el primer capítulo de Jonás. Lo que viene después, capítulo 2, 3 en adelante, bueno, el 4, ustedes saben, Jonás se desanimó. Pero 2 y 3, los que están en el centro, son los mejores capítulos del libro de Jonás. Por eso, a la hora de hacer las comparaciones con Jonás, amigos, nuevamente, sigamos el consejo del autor. Tratemos de traer firme interpretación, sólida. Y el mensaje del primer ángel va a ser sólido cuando se predique como Dios quiere que se predique, y el ángel de la piedra de molino tiene suficiente poder para hacerlo, y Jonás es uno de los antecedentes. Vamos a mirar en un momentito más, pero antes, completemos más, amigos, en la línea roja que ustedes pueden leer allí, al decirle: salgan de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4, el mensaje de los predicadores en los últimos días. Equivale a llamar al mundo al arrepentimiento, como lo hizo Jonás, o casi lo hizo. Aquí es otro detalle a tomar
en cuenta de Jonás. Jonás no predicó el arrepentimiento. Amigos, aquí hay algo con Jonás. No lo predicó. ¿Qué pasó? Él predicó castigo, él quería castigo. De hecho, en el capítulo 4, cuando no acontece el castigo, él lo toma a mal. Él deseaba que esa gente pecadora, perversa, que lo era, que merecía el castigo, desaparecieran de la faz de la tierra. Y si no se hacía, ¿para qué los llamaron a predicar? Recuerda, ese es el argumento que Jonás presenta en el capítulo 4. Yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú los ibas de tu misericordia. Como que la fama de Jonás estaba en entredicho. Si él es un predicador que predica y no se cumple, amigos, son características muy carnales. Esto aparece en el capítulo 4, reitero. Sin embargo, aunque Jonás no predicó de arrepentimiento, sino de castigo, Dios produjo un cambio. La gente, en primer lugar, produjo un cambio. Ahora vamos a explicar también eso. Pero Dios detuvo su prometido castigo. Preciosa historia de profecías que pueden ser condicionales. El autor menciona esa palabra también. Profecías en las que Dios dice que va a hacer tal cosa, pero si la gente cambia, Dios puede echarse atrás y cambiar también, en este caso, el prometido castigo. Pero miren ahora, mis queridos amigos, ¿por qué lo estamos comparando con el ángel de la piedra de molino? Voy a invitar primeramente a que leamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al 23 especialmente. Eso está en Apocalipsis. Reitero, no está en la lección. Pero el versículo 23 en adelante tiene elementos de Nínive. Y lo que el mensajero, el ángel de la piedra, que es un predicador, es un símbolo, predica contra Babilonia y que Nínive contiene los mismos elementos. Nos hace recordar a Jonás, el predicador que va a predicar a Nínive con los mismos elementos de ambas ciudades, Nínive y Babilonia. Predicar duro, que se viene el castigo. En Nínive hubo arrepentimiento, en Babilonia no. Abrimos pues entonces Apocalipsis 18, 21 en adelante, leemos. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros, no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Y en esta parte, amigos, esto nos va a evocar a Nínive, aquella Nínive que predicó Jonás, y Nahum, también, que él fue predicador contra Nínive, nos lo va a decir más claramente. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, la fornicaria, Babilonia, la ramera, engañando a las naciones. Vamos pues entonces a mirar a continuación en Jonás capítulo. Primeramente quiero mostrarles una imagen para luego pasar a los textos respectivos de Jonás. En la imagen donde aparece, para ilustrarlo, aquí tenemos capítulo 3 del 1 al 10, texto que ya vamos a leer. Nínive, él estuvo cerca del 790 a.C., es más o menos, y como haciendo paralelos tipológicos con el ángel de la piedra de molino, recuerden Apocalipsis 18, recién acabamos de mirar el texto, miremos este paralelo con Nahum, pero antes quiero poner el rey en cuestión, Adad-nirari III. Él es el autor del cambio. ¿Qué pasó con este señor? Jonás no sabía nada, pero la historia sí nos cuenta que fue el autor de la reforma. El rey de Nínive, Adad-nirari III, de los años 810 al 782 a.C., en el comentario bíblico adventista, el séptimo día, tomo 2, en la página 62, en un momento más ya vamos a leer qué es lo que se trae, ¿sí? Y entonces miren el texto de Nahum a continuación. Hermanos, amigos, prestemos atención a Nínive. Nahum capítulo 3, versículos del 1 al 7, cerca del año 640, más o menos unos 150 años más tarde. La misma Nínive que había recibido misericordia porque se arrepintieron, volvió a las andadas, como solemos decir. Terrible pecadora, no cambió, se hizo poderosa, hasta que Nahum vino con un mensaje como el que había traído
Jonás, pero muy duros. Leamos, dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos, así como Babilonia. ¿Se acuerdan? Era la hechicera de las naciones. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? Nahum capítulo 3, desde el 1 al 7, tenemos esos textos para leer. Logramos mirar, amigos, que Jonás se convierte también en este antecedente del símbolo del ángel de la piedra de molino, que tiene que predicar muy duro mensaje contra la fornicaria, la hechicera de las naciones, Babilonia, como lo hizo Jonás contra aquella Nínive, y que Nahum, 150 años más tarde, le dedica esas palabras: tú eres una fornicaria, hechicera, maestra de hechizos de todas las naciones, exactamente como Babilonia. Pero amigos, hubo una revolución, un cambio en Nínive con Adad-Nirari III. ¿Qué pasó? Y déjenme decir que a veces no sabemos, cuando hay que ir a predicar, que tenemos miedo. Porque yo no sé si me van a rechazar. Dios ya sabe todo. Dios sabía que Jonás, al meterse a predicar, iba a pasar algo muy especial por causa del rey que estaba llevando una reforma monoteísta, única en su género. Pero leamos los textos de Jonás primeramente y luego vamos a ir a la historia. Jonás capítulo 3, versículo 3 en adelante. Recuerden, habíamos leído 1, 2, ahora 3 en adelante hasta el 10. Vamos a leer la historia de esa renovación, de esa reforma, qué es lo que hizo el rey de ese tiempo contemporáneo de Jonás. Y una biografía que extraeremos de Adad-Nirari III, tomada del comentario bíblico. Leamos pues, dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Noten que él no habla de arrepentimiento, él quería hablar de castigo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué creyeron? Y ahora el rey va a dar una orden. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, Adad-Nirari III, que es lo que por las fechas van a coincidir, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus colaboradores, asesores, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios. Ahora voy a ser más específico: a Nabú, que era el dios de estos reyes asirios, o Marduk, otros nombres, no importa el nombre, pero eran otros dioses. Pero a Dios lo que le importaba era que dejen de hacer maldades y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué era lo que Dios quería, mis amigos? ¿Por qué lo quería? Ya dije hace rato, para el año 790, aproximadamente la fecha de la predicación, 790 menos. Recuerden que Adad-Nirari duró hasta el 782, así que en algún momento allí fue la predicación. Dios quería que esta gente se apaciguara con su conversión, para que luego fueran los castigadores del reino del norte, del pueblo de Dios. Terrible, ¿verdad? De Samaria, de Israel. Voy a leer a continuación un artículo que aparece en el comentario bíblico adventista referente a Adad-Nirari III, contemporáneo de Jonás. Si bien no hay más pruebas, solamente la historia es la que nos va a contar algo, leemos lo siguiente. Cuando Samsi-Adad V murió en el 810, su hijo Adad-Nirari III, ahí está la fecha de su época,
era demasiado joven para reinar y por lo tanto su esposa Samuramat ocupó el trono durante unos cuantos años como regente. Su personalidad superior y el hecho de que fue la única mujer que reinó sobre Asiria hicieron una impresión tan profunda en sus contemporáneos y en generaciones posteriores que bajo el nombre de Semiramis o Samuramat llegó a ser la figura central de numerosas leyendas de la antigüedad que perduran en Irak aún hasta el día de hoy. Le son atribuidas varias obras antiguas como acueductos, edificios monumentales. En tiempos de Adad-Nirari III se efectuó, noten acá, una extraña revolución religiosa que puede ser comparada con una equivalente única también en Egipto, con el faraón Ignatón. Son las dos únicas revoluciones monoteístas, porque siempre fueron politeístas. Por una razón desconocida, Nabú, o el dios Nebo, como también lo trae Isaías, dios de Borsipa, parece haber sido proclamado el único dios, o por lo menos dios principal del imperio, por mandato de Adad-Nirari III. En el 787 fue erigido un templo de Nabú en Cala y una estatua de Nabú que uno de los gobernadores dedicó al rey. Aparecen estas palabras: confía en Nabú, no confíes en ningún otro dios. El sitial favorito que se le dio a Nabú en la vida religiosa de Asiria lo revela el hecho de que ningún otro dios aparece tan a menudo en los nombres personales, entre ellos Nabucodonosor o Nabopolassar, que fue padre de Nabucodonosor, o Nabonido, que fue el padre de Belsasar, el último rey de Babilonia. Esta revolución monoteísta tuvo vida tan corta como la revolución de Atón o Ignatón en Egipto. Los adoradores de los dioses nacionales asirios rápidamente se recuperaron de su debilidad cuando dieron muerte a Adad-Nirari III, reocuparon sus lugares privilegiados y suprimieron a Nabú. Por esta razón se sabe tan poco de los sucesos ocurridos durante la revolución monoteísta, excepto el libro de Jonás. La cronología bíblica coloca el ministerio de Jonás en tiempo de Jeroboam II. Esto lo va a decir el segundo libro de Reyes, capítulo 24, cuando menciona cuándo fue el tiempo de Jonás, que reinó desde el año 793 al 753. Y sigue un poquito más todavía. De allí que la misión de Jonás en Nínive puede haber ocurrido durante el reinado de Adad-Nirari III y puede haber tenido algo que ver con su decisión de abandonar los dioses antiguos y servir a un solo Dios. Sin embargo, esta explicación puede darse solo como una posibilidad, porque las fuentes de dicho periodo son tan escasas y fragmentarias que todavía no es posible reconstruir completamente la historia política y religiosa de Asiria durante este tiempo. Entonces ahí está la página, los datos para poder chequearlo mejor. Queridos amigos, ¿ustedes se imaginan allí que el rey, este rey Adad-Nirari III, al escuchar la prédica de un profeta allí en las calles, inmediatamente creyera que es el profeta enviado por su Dios, que él estaba promoviendo como Dios único? El Dios único mandó a su profeta. De entonces allí la revolución que se produjo. No sabemos los hechos, amigos, así reales, excepto que sí hubo una revolución con este señor, Adad-Nirari III. Y segundo, que si podemos unir lo poco que se sabe de Adad-Nirari III con el libro de Jonás, se entiende ahora que ese libro tiene base bíblica y fue defendido por Jesús como un libro histórico, creíble, confiable, no un libro para niños. Bien, vamos todavía más a ver en la lección la obra de arrepentimiento que le hemos comentado acá, que hemos escuchado. Y fíjense la lectura que nos trae Elena White a continuación. Vamos a mirar aquí. Quiero que las leamos juntos, amigos. Esto, aquí lo tenemos. Dice: se evitó su condenación. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer sino hasta muchos años más tarde. Efectivamente, va a caer en el 612 por el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar. Ahí lo menciona también la lección. Entonces, ahí recién cae Nínive. Pero fue una ciudad sanguinaria, terriblemente. Solamente un poco de respiro lo dio porque Dios le dio una oportunidad. Pero esa gente no la supo aprovechar con los descendientes de Adad-Nirari III. Dice luego: Nínive no debía caer sino hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo
jactancioso. Así también nos dice el autor, amigos, y aquí sí vale la pena prestarle atención a este detalle. Cuando el mensaje diga, salgan de ella, pueblo mío, ahí lo tenemos en el centro de la hoja, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Noten este comentario que quiero traer, amigos. Quiero subrayarlo. Habrá personas en todo el mundo que se pondrán de pie y guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en desafío a la bestia. ¡Qué preciosa idea! Gente que quizás no sabían de los mandamientos de Dios propiamente, de la fe de Jesús propiamente, pero están heridos, molestos por la forma en cómo la segunda bestia y la imagen de la bestia buscan promover la marca de la bestia, obligatoriamente. No pueden comprar, no pueden vender. Y hay allí una oposición por un lado y un dominio, avasallamiento por el otro. Allí los corazones se enfrentan, gente que no está de acuerdo, gente que lo siguen imponiendo, y aparece ese concepto, en desafío a la bestia, aceptan el mensaje último que se dice, salgan de allí, salgan, salgan. Y la gente sale, amigos, van a abrazar los mandamientos de Dios, van a abrazar la fe de Jesús como una medida de salvación por la opresión que no aguantan. Oremos mucho por esa gente, no los conocemos, pero esa expresión en desafío a la bestia, lo van a desafiar. Así tiene que pasar hoy en nuestros días también. En el corazón, amigos, tiene que haber un profundo rechazo a lo que es la opresión, cuando se nos obliga a hacer cosas contra nuestra conciencia, nuestra libertad de pensamiento, de expresión, para satisfacer voluntades superiores de élites y gente que está arriba queriendo imponer voluntades. ¿Sí? Esto es para pensar, la lección ahí lo trae también. Pero fíjense aquí, interesante, el autor nos habla de profecías condicionales. Hay algunas que no lo son, ustedes lo pueden ver acá, cuando dice allí en Jeremías 18, del 6 a 10, se nos cita ese texto, ya vamos a leerlo un poco después, y otras profecías se cumplirán independientemente de la respuesta humana, porque Dios ordena que se den las cosas y él no depende de que el hombre acepte o no acepte, él lo va a hacer. Por ejemplo, ahí nos da algunos ejemplos, que son buenos ejemplos. La primera y la segunda venida de Cristo, la marca de la bestia, esto se va a dar. ¿Quiérase el hombre evitarlo? No, se va a hacer. El derramamiento de las plagas también se va a dar. La persecución del final del tiempo también se va a dar. Como también el derramamiento de la lluvia tardía, Dios lo va a hacer. Mientras están derramando o los pecadores están llevando adelante la promoción de la plaga, Dios también lleva allí su ejército para derramarle la lluvia tardía para que se lancen a predicar el último mensaje. Dios lo va a cumplir. Pero aquí el autor nos hace una pregunta provocadora. Miren lo que aparece allí en amarillo. Nuestras acciones y las decisiones que tomemos determinarán de qué lado estaremos. Yo le hago la pregunta a usted, ¿de qué lado usted quiere estar? ¿Saben? Es como una película que se va desarrollando. Y aquellos que miran la película, cuando la película se produjo, y uno mira allí la cinta, en fin, dice, wow, terrible los criminales, mire esta pobre gente, cómo triunfaron. Sí, ya está hecha la película. Ya la lanzan al mercado para que la gente la mire. Pero en este caso, la película se está haciendo. Usted y yo la estamos haciendo. ¿Y qué parte vamos a tomar? La parte de aquellos que defienden los mandamientos de Dios, defienden la fe de Jesús, que se van preparando día a día, hora a hora, con sus decisiones personales, no cometiendo pecado, entregándose al Señor, obedeciendo su mandato, leyendo, orando. O haremos del otro lado, uno dice, no, yo jamás, yo voy a la iglesia. Amigos, no nos confiemos por eso. Cuando descuidamos nuestras lecturas, nuestras oraciones, nuestra vida devocional, cuando seguimos las prácticas mundanas, los pasatiempos, las risotadas, la música, los entretenimientos, y gastamos el tiempo
No somos malas personas, nadie habló de eso. Estamos diciendo que la preparación la estamos malgastando. Finalmente, cuando se entra en la escena final y se desarrolla una película real, donde usted y yo actuamos a la vista del gran Dios del cielo, aquellos que entran mal preparados, ¿qué desempeño van a hacer? Ellos pueden traicionar al Señor. Es lo que Dios no quiere. Por eso las profecías nos ayudan a mirar eventos que están por venir, pero nos advierten al presente. Preparémonos, dediquémonos al estudio, a las oraciones, al amor, al servicio, a acompañar a nuestros hermanos, a apoyarlos, a estar en paz con el Señor Jesús, a morar con Él diariamente. Así pues, vamos a avanzar todavía más con el siguiente punto, y es la fiesta de Belsasar. ¿Qué pasó con él? Este es el siguiente personaje. Hablamos de Ciro. ¿Recuerdan? Ya vimos Jonás. Ahora hablemos de Ciro, aquel que fue tipo del gran Ciro que está por venir. Esto es la segunda venida de Jesús. Nos dice aquí el autor que Nínive fue humillada en el año 612. Allí se nos dice el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar. Y entonces Babilonia tiene allí un despertar. Y Nabucodonosor lleva adelante el imperio que lo caracterizó, se llama Neo-Babilonia, anterior de la antigua Babilonia de Hammurabi. Casi unos 1200 años atrás la hizo famosa Hammurabi, ahora viene este otro señor Nabucodonosor, Neo-Babilonia. Muy bien, crece, pero entonces nos enfrentamos a Belsasar, que es el último rey. Y amigos, allí deja mucho que desear. Especialmente lo que el autor nos va a mencionar respecto de la amonestación que Daniel le dio a Belsasar. Es aquí que viene la reina madre. Leamos juntos aquí lo que el autor nos va a comentar. Nos dice, era la reina del mundo del antiguo cercano oriente, hablando de Babilonia. Pero aquí que Nabucodonosor aceptó que el Dios de Daniel era el legítimo soberano de todas las naciones. Él aprendió la lección. Pero Belsasar, su nieto, él era nieto de Nabucodonosor, no la aprendió. Y en Daniel capítulo 5, ahí se nos va a contar detalles. Vamos a mirar en el versículo 22. El autor ahí lo menciona, nos dice que la parte más triste y trágica de Daniel 5 sea 5:22. Porque, ¿qué contiene? A ver, miremos. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Lo que le pasó a tu abuelo. Tú sabes que pasó 7 años loco, que él se creyó que era el grande, Dios lo humilló. Tú sabías todo eso. Pero a pesar de ello, te metiste adelante. Y no solamente eso, amigos, en la orgía que él hizo, la gran fiesta, él se burló de Dios trayendo las copas sagradas que su abuelo Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén. Y ahora él, Belsasar, tomando bebida alcohólica, celebrando sus dioses de madera, de hierro, de oro, allí bebe de esas copas, diciendo, aquí, estos son mis dioses, hasta el dios débil de los judíos cayó allí. Aquí tenemos las pruebas de las copas. Ya se fue el demasiado, fue el colmo. Miremos, amigos, lo que el autor nos trae, lo compartimos juntos. Dice, como Nabucodonosor al erigir la estatua de oro, así Belsasar desafió abiertamente lo que el Dios de Daniel había predicho. El uso profano que hizo de los vasos del templo de Jerusalén era probablemente una manera de subrayar el hecho de que Babilonia había conquistado a los judíos y ahora poseía los artículos religiosos pertenecientes al Dios de ellos. Es decir, que todavía tenían supremacía sobre el Dios que había predicho su desaparición. Bueno, finalmente, ahora se va a cumplir tristemente en este individuo, un hombre joven, Belsasar. Fue un completo desafío, a pesar de que Belsasar tenía sobrada evidencia y pleno conocimiento de los hechos de lo que le había pasado a su abuelo. Así también el autor nos trae un comentario. En los últimos días, cuando la crisis final se desate sobre el mundo, las personas también tendrán la oportunidad de conocer la verdad. Pero saben, en este caso no va a ser por falta
de información si ellos se pierden. Es por la rebelión del corazón, exactamente como pasó con Belsasar. Bien, vamos a ver ahora cómo se produce el secamiento del Éufrates, y esto nos lo cuenta Heródoto. Pero antes, voy a invitar a que me acompañen a leer Daniel, capítulo 5, la leyenda que interpretó Daniel en los últimos versículos del capítulo 5. Recuerdan, Belsasar le dice, ¿qué dice allí en la pared? Y había 3 palabras en arameo, entonces él las pudo interpretar. Esto dice esto, significa esto, y esto es lo que te va a pasar a ti. Y esa noche fueron destruidos. Heródoto va a contar más detalles, vamos a leerlo. Pero antes, leamos Daniel capítulo 5, los últimos versículos para leer la leyenda y la explicación. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y Pérez. Pérez tiene que ver con persa. Tanto romper como persa y Pérez, todas son palabras asociadas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, que Daniel le había dicho, yo no quiero eso, y proclamar que él era el tercer señor del reino, porque el tercero, esto confundió mucho a los antiguos, porque si Belsasar era el último rey, ya se probó que Belsasar no era el rey, sino su padre, Nabonido, que en ese tiempo estaba en Tema, y dejó en manos de su hijo Nabonido, que era un joven descocado, esa es la palabra quizás que pueda expresar mejor, que fuera el segundo, y ahora el que descifraba el misterio sería el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Cómo se produjo esta caída? Fue gracias a Ciro, que había sido profetizado en Isaías. Les invito a que me acompañen a leer Isaías capítulo 44, desde el versículo 27. Vamos a mirar allí cómo Dios, unos 160 años de que apareciera Ciro en escena, ya había escrito Isaías una profecía referente a quien sería el libertador del cautiverio de los judíos en Babilonia, 160 años más tarde. Pero leemos pues Isaías capítulo 44. Vamos a leer quizás un poquito el versículo anterior para mirar el contexto. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, esto es Ciro, y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén, serás habitada Jerusalén, ten confianza, tú vas a volver a ser habitada. Y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas yo reedificaré de la destrucción que habrá hecho Nabucodonosor. Recuerden, esto fue escrito en el año 701 antes de Cristo, y Nabucodonosor destruyó a Jerusalén unos 130 años más tarde, en 586. Así que ya Isaías estaba escribiendo de hechos futuros. Miremos más. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos yo haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, por orden de Ciro, serás fundado. Impresionante, mis queridos amigos, cómo Ciro llevó a la práctica todo lo que estaba profetizado, sin saber él qué es lo que había pasado, amigos. Fijémonos en la lección, el autor nos trae el desenlace de la historia de Heródoto. Heródoto es el principal historiador que cuenta qué ocurrió con Ciro, cómo tomó Babilonia. Él dice, el antiguo historiador griego Heródoto, dice que quienes vivían en el centro de Babilonia no tenían idea de que los suburbios habían caído, pues era una época de fiesta y todos estaban entregados a la danza y los placeres. Pero ahora leamos la cita de Heródoto en Historias. Él publicó un libro que se llama Historias en 9 tomos. En el tomo 1, en el párrafo 191, les invito a que lo podamos mirar. Lo leemos a continuación y vamos a leerlo en detalle. Ciro venía de haber secado el río Gindes, río que se tragó a su caballo sagrado, y se fastidió tanto que lo hizo secar ese río. Pero mientras avanzaba a Babilonia, allí vio otro escollo. Ahora es el río Éufrates. Gindes era un brazo del Éufrates. Ahora el Éufrates. Miremos qué nos trae el historiador.
Finalmente, ya fuera que en medio de sus dudas alguien se lo sugiriera o que él personalmente se percatara de lo que debía hacer, lo cierto es que Ciro hizo lo siguiente. Apostó su ejército que puso fin al asedio en la confluencia del río por su entrada a la ciudad. Apostó asimismo otros contingentes en la parte opuesta de la misma, por donde el río sale de ella, y ordenó a las tropas que, cuando advirtiesen que la corriente se hacía vadeable, o sea, poder entrar allí, irrumpieran por allí en la ciudad. Tras apostar pues a sus hombres de este modo y darles las susodichas órdenes, él en persona se retiró con el contingente menos efectivo de su ejército. Y al llegar al lago, Ciro hizo exactamente lo mismo que había hecho la reina de los babilonios, la reina Nitocris, con el río y el lago. Es decir, por medio de un canal dirigió el río hacia el lago, que a la sazón era una ciénaga, logrando que el cauce primitivo se hiciera vadeable al descender el nivel del río. Era moverlo, hacerlo que se mueva hacia un lago y poder caminarlo, poder vadearlo. Tremendo esfuerzo. Ya lo había hecho con Gindes, el otro río. Este lo pudo hacer. Ahora este otro, que era muy grande, pero lo pudo hacer también. ¿Cómo sigue la historia? Cuando este fenómeno tuvo lugar, los persas que habían sido apostados a tal efecto penetraron en Babilonia por el cauce del río Éufrates, que había bajado de nivel hasta llegarle a un hombre como a medio muslo, más o menos. Ahora bien, si los babilonios hubieran sabido de antemano lo que Ciro pretendía hacer, o se hubiesen percatado de ello, hubiesen dejado entrar a los persas en la ciudad y hubieran podido causarles una terrible mortandad, pues con cerrar todas las poternas eran puertas que llevan al río de las rampas, puertas de las rampas, y subirse ellos a los contramuros levantados a lo largo de las márgenes del mismo, los hubieran cogido como en un buitrón. Buitrón es una red de pescar. Pero el caso es que los persas se les presentaron de improviso. Estaban mal preparados los babilonios. Y debido a la gran extensión de la ciudad, según cuentan los que en ella habitan, cuando ya habían sido tomados los arrabales, los alrededores de la misma, los babilonios, y esto es lo que nos trae el autor de la lección, que vivían en los barrios del centro, no sabían que aquellos habían caído, los arrabales, sino que en aquel momento, como se daba la coincidencia de que estaban celebrando una fiesta, estaban de orgía esta gente, se hallaban bailando y se encontraban en pleno jolgorio, hasta que al fin se enteraron y perfectamente de lo que ocurría. Así fue tomada entonces Babilonia por primera vez. Babilonia, que era inexpugnable, allí cayó. Exactamente como nos cuenta Daniel capítulo 5 y la escritura allí en la pared, pero Herodoto, historiador secular, nos cuenta los detalles que quisimos traerles a ustedes también. Amigos, fijémonos esta cita que nos trae el autor de la lección de Mateo capítulo 24. Leámoslo juntos. Al explicar cómo discernir las señales de los tiempos, que así como los babilonios no supieron que los arrabales ya estaban cayendo y se estaban acercando al centro, pero esta gente bailando y de fiesta, todo el centro, ni imaginaban el castigo que se venía. Así también en los días finales. Al explicar cómo discernir las señales de los tiempos, Jesús advirtió a sus discípulos con estas palabras: velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Sin embargo, sepan esto: si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar o socavar su casa. Así que, amigos, este es el consejo que Dios nos da. Cuidémonos de estar velando para que no seamos tomados por sorpresa. La lección todavía nos trae más acerca de Ciro el ungido, y vamos a leer acá. Cuando Ciro conquistó la ciudad de Babilonia y concluyó el cautiverio del pueblo de Dios, los persas le permitieron volver a la tierra prometida y reconstruir el templo. Esto Josefo nos va a contar que cuando Ciro hizo toda su labor y toma Babilonia, gobierna primeramente allí Darío el Medo, que era su suegro, general del ejército. Ahora entra Ciro propiamente. Darío el Medo duró poco tiempo, era un hombre grande, y ahora entra Ciro, que era más joven. Y entonces, con el paso del tiempo allí, en el primer año, se entera del cautiverio de los judíos. Cuando los visita, ellos le presentan el libro de Isaías, las copias que ellos traían. Y allí Ciro pudo leer. Esto lo cuenta Josefo, quedó impresionado. ¿Quién escribió esto? El profeta Isaías.
¿Cuándo lo escribió? Sí, hace 160 años atrás. Y acá dice que tú harías esto. Y así, amigos, termina el libro de Crónicas. Vamos a leerlo ahora, capítulo 36, la última parte, y el inicio de Esdras, que es lo mismo. Pero Crónica, porque así el autor hace una muy bonita enlace, que así como Crónicas es el último libro de la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento arranca con Cristo, allí hace un enlace entre el tipo Ciro y Cristo, el nuevo Ciro, que viene a libertar al pueblo de Dios. Leemos pues entonces, segundo de Crónicas, capítulo 36. En la última parte, el edicto que Ciro va a dar a favor de Jerusalén. Así es como termina el libro de Crónicas, así es como termina la Biblia hebrea. Recuerden, la Biblia hebrea está ordenada de un modo diferente de cómo está nuestra Biblia. Para nosotros termina con Malaquías, para los judíos la Biblia termina en segundo de Crónicas, capítulo 36. Leemos pues entonces allí cuando se va a dar la orden. Noten acá. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro. Recuerden Jeremías, Daniel capítulo 9, 1, 2, menciona que él estaba leyendo el libro de Jeremías, que aparece en el capítulo 25 y capítulo 29, los 70 años de cautiverio. Así que ya lo había dicho Jeremías, ahora le tocaba a Ciro cumplir, que terminados los 70 años de cautiverio, ahora le tocaba a él actuar según el libro de Isaías, capítulo 44 final, que hemos leído. Pero miremos acá, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Amigos, qué bonito. Esto es algo que vale la pena comentar cuando uno entiende la parte de la historia que le toca. ¿Recuerdan la sucesión de reinos? A Nabucodonosor, tú eres esa cabeza. Pero Nabucodonosor no quiso ser cabeza, quiso ser todo el cuerpo al erigir la estatua de oro, no conformarse con la cabeza de oro. ¿Nos acordamos? Y Dios lo tornó loco después, con 7 años de locura en el capítulo 4. Pero en el caso de Ciro, amigos, él sí reconoce su parte. Nabucodonosor se arrepintió por la gracia de Dios, pero Ciro ahora dice, Dios a mí me da esta parte para hacer de mi historia. Ya conquisté Babilonia, ahora la orden. Amigos, así también en los días finales. Usted y yo tendremos nuestra parte. ¿Saben? Nuestra parte que hacer. Es lo que llamamos la triple filosofía de la historia. Cuando Dios revela las profecías, revela el movimiento de las naciones. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etc. En la estatua de Daniel 2, en los animales del capítulo 7 de Daniel, etc. Esa es la primera parte de la filosofía de la historia. La segunda parte es la parte que te toca a ti. Tú eres esa cabeza de oro. A Ciro, Ciro, tú eres mi pastor, que vas a hacer esto. Y Ciro lo reconoce. La tercera parte es el establecimiento del reino de Dios. Y Dios dará el premio a cada uno que haya hecho su parte. Dios describe todas las naciones, nos invita a nosotros que hagamos nuestra parte y luego Dios establece su reino para pagarle a cada uno la parte que le tocaba en esta historia. La triple filosofía de la historia. Amigos, ¿cuál será nuestra parte en los días finales? ¿Haremos nuestra parte? Miremos cómo concluye entonces Ciro al dar su decreto de repatriación y reconstrucción del templo. Él me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y amigos, con esto, así Dios está cumpliendo su profecía, su promesa de bendecir a su pueblo. Y lo hizo con un hombre que a la vez se convierte en símbolo de Cristo, del Ciro que baja en la segunda venida, según Apocalipsis capítulo 16, tema que ya miramos en otra ocasión, cuando se produce la sexta plaga, se seca el río Éufrates, 16:12, y entonces los enemigos están todos moviéndose, la triple alianza, 3 espíritus inmundos, a los reyes de la tierra, para atacar al pueblo de Dios en el Armagedón. Y el Ciro viene ya pronto para hacer la guerra contra esos pecadores y salvar al pueblo que está a punto de ser destruido. Amigos, Dios nos da la profecía para que creamos, pero creamos en nuestro Ciro del cielo.
el ungido de Dios que vendrá a salvar a su pueblo. Pero para ello nos estamos preparando. Vistamos las ropas de justicia de Cristo, porque concluimos con este último versículo, Apocalipsis 16:15. Es lo que Jesús le dice a todo hombre que va a terminar en el Armagedón, ya sea del lado de los enemigos, atacando al pueblo de Dios, o de parte del pueblo de Dios. Y a su pueblo le dice, Apocalipsis 16:15, antes del Armagedón: y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Notamos? Vigila tus ropas, las ropas de la justicia de Cristo, con la cual has sido vestido en el mensaje a la Odisea, a la última iglesia. Compra esas ropas y vístete para que no andes desnudo. Si retenemos esas ropas, el Señor nos dice al final ya, ¿cómo están tus ropas? ¿Estás limpio? ¿Tienes la justicia de Cristo? ¿Eres salvado por la gracia y por la fe de Jesús, y has guardado los mandamientos? Ok, ahora sí, se enfrenta al Armagedón, Dios destruye a los enemigos y salva a su pueblo. Quiere el Señor, amigos, que estemos todos de parte del Maestro en aquel día. Preparémonos, pues, en estos días. Que Dios nos bendiga.